¿Qué tal, personas? Yo soy Cheto y me gustaría comenzar preguntándoles hasta dónde llega la libertad de expresión en México y en qué momento una crítica política o un simple tuit se convierte en violencia política de género. Esto porque hoy vamos a hablar de tres casos reales: el del periodista Jorge González en Campeche, el periodista Jesús Castañeda en Guerrero y la tuitera Carla Estrella en Sonora. ¿Se está protegiendo a la mujer o se está censurando a los críticos? Comencemos con uno de los casos más preocupantes de censura en México en lo que va de 2025, el del periodista Jorge González en Campeche. Jorge González era director del medio digital Tribuna. Durante meses su labor era clara: investigar, denunciar y publicar información crítica hacia el gobierno de Laida Sansores, gobernadora de Campeche por parte de Morena. Pero su trabajo no cayó bien al gobierno del estado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la gobernadora de Campeche? Y respuesta a la pregunta ¿cómo se vería una versión personificada de una blasfemia emitida por Satanás, Laida Sansores? Lejos de responder con argumentos o abrir al debate, lo denunció por violencia política de género. Pero realmente, ¿cuál fue su delito? Fácil: escribir columnas incómodas, cuestionar decisiones de su gobierno y criticar su estilo autoritario. Básicamente, nada que no sea parte del ejercicio periodístico en cualquier democracia. Pero lo grave no es la denuncia en sí, sino lo que vino después. Como medida cautelar, se le impuso el cierre del medio digital Tribuna por 2 años, tiempo durante el cual además hay que señalar que tiene prohibido ejercer su profesión. Y a esto hay que sumarle una demanda civil por 2 millones de pesos con amenaza de embargo en su casa. No estamos hablando de un acosador o de alguien que haya cuestionado el trabajo de un político por su género. Estamos hablando de un periodista que estaba haciendo su trabajo y sin embargo lo trataron como si hubiera cometido un crimen de odio. Entonces, ¿dónde quedó la libertad de prensa? Y lo peor es que esto ni siquiera es un caso aislado. Esto solamente es un claro ejemplo de cómo se está utilizando el concepto ambiguo de violencia política de género como arma política para poder silenciar a opositores y periodistas. Porque, ¿quién define qué es violencia? ¿Criticar decisiones políticas ahora es un acto misógino? ¿Cuestionar a una funcionaria pública ahora se ha convertido en un acto de violencia política de género? Si no podemos criticar a una mujer gobernadora sin que nos acusen por violencia de género, entonces realmente no hay igualdad, solamente hay inmunidad de género. Después de esto, en Campeche muchos periodistas han dejado de firmar sus columnas, prefiriendo publicarlas de forma anónima o de plano ya no publicar nada. Y eso, aunque no se diga, es justamente el objetivo de este tipo de castigos: asustar, callar y marcar un ejemplo. Tal vez no con prisión, tal vez no con censura explícita, pero sí con demandas millonarias, con restricciones judiciales y con la etiqueta de ser violento por razón de género. Y lo más irónico es que Laida Sansores ha utilizado en muchas ocasiones lenguaje vulgar, provocador e incluso agresivo en contra de sus opositores. Pero cuando le responden con crítica, ahí de pronto todo se vuelve violencia política. No debe de haber justicia selectiva. No debe de haber libertad de expresión solamente para un lado. Y no se puede convertir al periodismo en un delito solo porque la aludida es mujer. Este caso no se trata de proteger a las mujeres. Este caso se trata de proteger a una figura de poder de la crítica pública, utilizando el discurso feminista como escudo legal. Y eso, lejos de hacernos avanzar hacia una sociedad más equitativa, solo nos regresa a una forma de autoritarismo disfrazado. El segundo caso ocurre en Sonora, cuando a Carla Estrella, una ciudadana común como ustedes y como yo, se le ocurrió denunciar en Twitter que la diputada Dato Protegido, esposa del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, solamente había sido postulada por un caso de nepotismo. Su tuit decía: así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa. 0 pruebas y 0 dudas. No hubo insultos ni amenazas, solo crítica política a una figura pública, lo cual, desde mi punto de vista, es algo completamente válido en cualquier democracia. Sin embargo, Carla fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el concepto de violencia política de género. Esto porque consideró que su tuit menospreciaba
a dato protegido y cuestionaba su capacidad por ser esposa de, no sé si decir el nombre de su esposo o llamarlo dato protegido 2, no sé en qué momento se traza la línea, así que lo llamaré dato protegido 2. La sanción incluyó una multa, borrar el tuit original, disculparse públicamente por 30 días vía X, cursos y bibliografía de violencia política de género o alguna pendejada así, y estar incluida en el Registro Nacional de Personas Sancionadas del INE. No recuerdo el nombre exacto, pero pues se entiende el concepto. ¿Realmente se protegió la dignidad de una mujer o se resolvió un caso de nepotismo con censura legal? Porque aquí no hay violencia real, no hay un acto de misoginia. Simplemente hay una crítica política dirigida a una figura pública. Este caso demuestra cómo es que la figura de la violencia política de género puede cubrir, 1, la total falta de proporcionalidad, porque una simple crítica política ahora se convierte en un delito. 2, la violencia institucional, porque ciudadanas reales que ni insultan ni violentan ahora son silenciadas. Y 3, la selectiva protección hacia el poder, porque una crítica a la esposa de una figura pública ahora puede ser ilegal. Con esto me surgen un par de preguntas. Si opinar sobre nepotismo se va a tipificar como violencia política de género, entonces ¿ya no vamos a poder cuestionar a la clase política? Y cualquier crítica a una figura en el poder que sea femenina ¿va a ser silenciada con base a sexismo interpretado legalmente? Porque eso no es igualdad. Eso es un doble estándar peligroso que fomenta el silencio y la autocensura. El caso de Carla Estrella no refleja protección. Lo que refleja es censura política disfrazada de legalidad progresista. Y ese blindaje, si hoy lo vemos en redes sociales, mañana va a llegar a los medios, a las plazas, a las universidades y a cualquiera que critique el poder. De hecho, ya lo estamos viendo en estos otros lugares. El tercer caso es el del periodista Jesús Castañeda, director del medio digital Acapulco Trends, quien fue sancionado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Esto tras haber publicado reportajes donde señalaba presuntas irregularidades financieras en la administración de Avelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco. La sanción impuesta consistió en ofrecer una disculpa pública durante 15 días, publicar un extracto de la sentencia durante 30 días y una multa. La razón jurídica: el tribunal consideró que Acapulco Trends había incurrido en violencia política de género en contra de la alcaldesa. La razón real: investigar y exponer un posible desvío de millones de pesos del erario público. Según el medio, su reportaje se basó en una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, que identificó inconsistencias en el manejo de recursos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2023. Lejos de refutar el fondo de la investigación, la alcaldesa respondió con una denuncia argumentando que las publicaciones atentaban contra su dignidad como mujer en funciones públicas. Cuando Avelina fue cuestionada por el uso de un amparo para evitar la fiscalización de ese dinero, su respuesta fue reveladora. Porque en Guerrero todo se puede. Alcaldesa, ¿ya fue notificada de esta denuncia? ¿Ya fue notificada de la denuncia? No. ¿No? ¿Y por qué recurrió al amparo si no ha sido notificada? Ah, porque en Guerrero todo se puede. Gracias, compañeros. ¿Qué pensado analizar? Una frase que refleja el cinismo con que algunos políticos manejan el poder, como si la impunidad fuera una prerrogativa del cargo. Este caso es preocupante no solo por el monto millonario que se involucra, sino por el uso de una herramienta pensada para la protección de la mujer como instrumento de censura contra el periodismo de investigación. Porque esto es un reflejo de cómo se retuerce el espíritu de la ley para proteger no a la persona, sino al poder. Y una vez más, vemos cómo en México se persigue al que denuncia, no al que roba. Y en este caso, además, se criminaliza bajo el ropaje de lo políticamente correcto. ¿Y qué mensaje se envía con todo esto? Que si investigas te multan, y si hablas te silencian. En los tres casos no vimos ni un solo caso de odio o acoso real.
Solo vimos el uso de una herramienta legal como blindaje para funcionarias públicas. Al final todo esto fue solo para mandar un mensaje. Si criticas al poder, atente a las consecuencias. Y aquí es donde el concepto de violencia política de género comienza a perder legitimidad. Porque cuando todo es violencia, entonces ya nada lo es realmente. Y si todo se interpreta como un ataque misógino, entonces ya no hay espacio para el análisis ni la crítica seria. ¿Cómo se supone que participemos en democracia si opinar en redes sociales se vuelve un acto punible? Y es que esto no es proteger la equidad, es construir una cultura del miedo, el silencio y la autocensura. La política debería de ser pública, cuestionable y sujeta a escrutinio constante. Pero hoy, bajo etiquetas mal utilizadas, se está volviendo intocable. Al menos cuando se trata de cuestionar a una mujer en el poder. Y eso, lejos de empoderar a las mujeres, solamente las infantiliza y las coloca en un pedestal autoritario donde no cabe la disidencia. En los 3 casos se utilizó el concepto de violencia política de género para justificar sanciones que limitan el derecho a la libertad de expresión. Y aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Se está protegiendo a las mujeres o se está blindando al poder? Porque si todo acto de crítica política puede ser interpretado como violencia de género, entonces estamos entrando a un territorio peligroso. Uno donde ya no se distingue entre un ataque real y una opinión legítima. ¿Cuándo opinar se volvió delito? ¿Desde cuándo cuestionar al poder se castiga como si se tratara de un acto de odio? Todo esto está ocurriendo en México hoy en nombre de una supuesta protección a los derechos de las mujeres. ¿Pero qué creen? Proteger no es silenciar, y mucho menos perseguir penalmente a quien piensa diferente. La herramienta de la violencia política de género solamente aplica cuando el poder tiene rostro femenino, porque si criticas a un hombre gobernador, ahí no pasa nada. Pero si criticas a una gobernadora o a la esposa de un político, ahí ya eres misógino, retrógrada, violento y tienes que ser reeducado. Esta doble vara no promueve la igualdad. Lo que hace es crear una élite blindada a la que nadie puede tocar porque estará usando la ley como escudo. Esto no es equidad, esto es autoritarismo con lenguaje de género. Y es urgente que lo digamos, porque si no lo decimos hoy, mañana vamos a estar obligados a callar. Nadie está diciendo que deba de tolerarse la violencia ni que se deba justificar un ataque real. Pero necesitamos diferenciar entre violencia y disidencia, entre acoso y opinión. Si todo se etiqueta como violencia política de género, entonces se acaba el debate. Y donde no hay debate, solamente queda silencio. Silencio impuesto por el miedo. México no necesita más leyes para callar, necesita más ciudadanos que hablen y más políticos dispuestos a escuchar, aunque no les guste lo que escuchen. Porque eso y solo eso es democracia. Lo que hemos visto en este video no son casos aislados, es una tendencia. Una tendencia donde el poder se protege no con argumentos, sino con leyes mal aplicadas. Hoy en México, el simple hecho de opinar puede llevarte a ser denunciado, demandado, silenciado, multado y obligado a disculparte. Y todo esto se disfraza bajo una supuesta lucha contra la violencia política de género. Una verdadera democracia no teme a la crítica. No se debilita por una columna, un tuit o una opinión incómoda. Al contrario, se fortalece con el debate. Pero cuando cuestionar al poder se vuelve ilegal, cuando se utiliza el género como escudo para callar, entonces ya no hablamos de democracia, hablamos de censura institucionalizada. No importa si eres de izquierda o derecha, no importa si estás a favor o en contra del gobierno o la oposición, ni cuáles sean nuestros intereses o ideologías políticas. Lo que debe importarnos es que nuestro derecho a opinar está en juego, y si no lo defendemos hoy, mañana cualquiera podría ser castigado por pensar diferente. Ya le pasó a periodistas y a una ciudadana. Tal vez mañana pueda pasarte a ti. La libertad de expresión no es negociable, no tiene género, no tiene partido y no puede ser sacrificada por ninguna causa por más justa que parezca. Porque sin libertad para opinar, entonces ya no hay democracia que valga. ¿Qué piensan de todo esto? Me gustaría leer su opinión en los comentarios y si les gustó el video no olviden compartir, dar like y suscribirse.